invitarme otro año más aquí a participar. Así que os voy a hablar de la defensa de la costa y de la Puerta de San Juan, tan famosa en esta localidad. Vale, primeramente voy a dividir la ponencia en 4 trocitos. El primero vamos a hablar de la historia de Sigebert. Luego hablaremos de los piratas berberiscos. Ya entraremos en la defensa de la costa y finalmente el tema que nos interesa, que es la Torre de San Juan. ¿Vale? Los dibujitos esto los he hecho yo, María. Espero que te guste. Vale, empezamos. Alcalá de Sigebert. Vale. Los que estamos aquí reunidos conocemos el pueblo y, como ha nombrado antes el compañero, es una pena que con toda la historia que tiene este municipio, que se conozca muy poco, que venga poca gente a verlo y que es una pena que cada año las jornadas estén convocando a menos gente. Bien, la historia de Alcalá de Sigebert vamos a empezar desde hoy mismo, desde el año 2022. Aquí os traigo que la población tiene casi 6.690 habitantes, una superficie de 168 kilómetros cuadrados y, lo más importante en este tema, es que está a 155 metros sobre el nivel del mar. Vale, en la foto que os he puesto veis en primer plano el castillo. Es uno de los mejores conservados, muy bien defendido también, como veis allá arriba de la montaña, y aquí abajo el pueblo. Veis que está rodeado de montañas. Bien, pues resulta que aunque esté rodeado de montañas, Alcalá de Sigebert nació y creció gracias al mar. Bien, digo que nació y creció gracias al mar porque la historia del pueblo empezó en la antigua gracias al comercio fenicio. Tanto los griegos como los fenicios, cuando se echaron al mar con sus barcos, como el que os traigo en la imagen, llegaron a las costas de Levante y digamos que se encontraron a los habitantes que aquí residían, pueblos antiguos, y comenzaron esos inicios de pequeños comercios, de cerámica sobre todo, de mercancías, de telas y tal. Y han encontrado restos de estas mercancías, de estas cerámicas, sobre todo en la famosa necrópolis de Solivella, que se encontró en 1961, o sea, hablando históricamente, hace poquito. En esa excavación, uno de los elementos más importantes que se halló fue este escarabeo egipcio. Con que haya un escarabeo egipcio en un enterramiento en este municipio no significa que los habitantes de Egipto hayan llegado hasta aquí, sino que simplemente algún comerciante griego podía haber estado en Egipto y luego pues haya venido hasta aquí, haya vendido el amuleto, porque este escarabeo era un amuleto de protección, y haya llegado a ser enterrado una persona con él. Podemos ver el escarabajo y detrás una representación, o sea, tenemos 3 simbolitos. Vemos una cobra, que era muy importante en la sociedad egipcia. Vemos el halcón y el circulito de arriba es el dios Sol, Ra. Entonces, digamos que era, dentro de lo que se representaba ese escarabajo, tenía que ser un amuleto de gran poder, valioso para la época. Así que estábamos ante una tumba de una persona importante, o tal vez alguien que tuviera el dinero suficiente para convencer a un comerciante extranjero
parto, en aquella época era gente con un carro y un caballo, o un burro, o un animal fuerte de arrastre, que se hacía todo ese camino. Así que era normal que fueran parándose por los pueblos y Alcalá de Sirvent fuera uno de los lugares donde, digamos, asentarse a descansar, porque estaba en mitad de esa vía augusta. Bien, si continuamos con la historia, va pasando el tiempo y ahí ya llegamos a la sociedad medieval. Vale, la sociedad medieval, Alcalá de Sirvent crece, ya lo ha estado comentando antes Víctor, ha dado muchos detalles sobre el tema, y así que lo voy a explicar brevemente. En Alcalá de Sirvent, en época medieval, llegaron la conquista musulmana y ellos construyeron el castillo que tenemos en la imagen, ¿vale? Y era un paso estratégico, como he dicho antes, entre Valencia y Barcelona. Dominaba toda la montaña, como podéis ver cuando venís por la autovía, o las veces que hemos subido, se ve el paraje desde allá arriba, cómo podían controlar, que ahora más adelante hablaremos, cómo hacían para conectarse de poblaciones a poblaciones, tal. El castillo, ¿vale? Fue de origen árabe, como hemos comentado, y cerca en él hay una losa, ¿vale? Con una inscripción que significa el que se levanta en nombre de Dios, o sea, que era un castillo, se dice, construido a la gloria de Alá. De esta inscripción hay muchos mitos, muchas historias en torno de ella, y cada historiador y cada persona tiene digamos, su teoría. No me voy a meter en ella porque si no ocuparíamos toda la tarde, toda la mañana también. En fin, continuando con un poquito la historia, en el castillo existe también un poblado árabe, el que os pongo a la imagen, que es uno de los mejores conservados en el Reino de Valencia. Podéis ver en la esquina de arriba del poblado, como veis al fondo, la población de Xivert. Como veis, está bastante alejada del castillo, a diferencia de otros sitios como Sagunto, que tenemos el castillo y se ha creado el pueblo abajo, porque el castillo protegía, digamos, al pueblo que residía a sus pies. Aquí, en cambio, del poblado al pueblo, donde estamos ahora mismo, hay un gran trecho de distancia. Vale, finalmente, con la conquista cristiana de Valencia por Jaime I en 1238, encontramos que el castillo cae en manos templarias, ¿vale? Cae en manos templarias en el año 34, que es, digamos, que Jaime viene desde Aragón hacia Valencia, ¿vale? Y fue conquistado este pueblo 4 años antes que Valencia. Y tenemos que tener en cuenta, como ya os expliqué el año pasado
pero en 1314 la Orden del Temple se disipa, ¿vale? Muchos de nosotros ya sabemos la historia del Temple, que eliminan a todos los templarios y no quieren que quede ninguno en ellos. Pero tenemos la suerte, o hubo la suerte, de que en ese momento la corona de Aragón estaba gobernada por Jaime II el Justo. Entonces, este rey resultó que era el hijo de Jaime I. Y dado que su hijo conocía cómo los templarios habían salvado a su padre, lo habían ayudado de pequeño, lo habían acogido, dijo que la orden de los templarios no la iba a eliminar, como habían hecho en Francia, por ejemplo, que los habían ejecutado, sino que los camufló. Les quitó los símbolos templarios, les quitó el nombre y los convirtió en la Orden de Montesa. ¿Vale? Porque, bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? Lo de Jaime I. Así era una forma de hacer un guiño a su padre, de proteger a los caballeros que habían protegido a su padre de pequeño, y se convirtió en una nueva orden de Montesa, nacida en territorio valenciano. Bien, aquí he puesto una representación de un caballero de Montesa y os contaría toda la historia de la Orden de Montesa, pero me lo voy a ahorrar porque esta tarde los compañeros... A las 6 que se ha cambiado. Vale, a las 6, que hemos cambiado los horarios 20.000 veces. Vale, a las 6 lo comentan aquí los compañeros de la Orden de Montesa, así que no voy a hacer spoilers, solo el poquito que os he hecho de los inicios, así que continuamos. Bien, llegamos en época moderna, siglo XVI, Renacimiento, ya la Edad Media se ha quedado atrás, es el momento de las luces, de la sabiduría, de renacer artísticamente, tal. En ese momento llega Miquel Estellés y invade a Alcalá de Xivert. Bien, este señor resulta que era un carpintero, ¿vale? Un carpintero de Valencia vino aquí, sitió el pueblo, lo saqueó y lo incendió. Un carpintero, ¿vale? Este señor, que era carpintero, era el capitán general de las Germanías de Valencia, ¿vale? Las Germanías de Valencia resulta que fue un hecho que, digamos, que lo fundó o lo permitió crear Fernando el Católico, ¿vale? Este tema es que el rey dio un privilegio a los artesanos de la ciudad de Valencia que se podían montar en armas en caso de que hubiera urgencia. O sea, ellos eran artesanos, eran pintores, carpinteros, pero digamos que si había una urgencia bélica, ellos podían tener el derecho de empuñar una espada, porque antes, si no eras noble o si no eras caballero o si no tenías ciertos títulos, si te pillaban con un arma en la mano, pues te podían denunciar y podías acabar muy mal. En este caso, Fernando el Católico crea esas germanías de Valencia para que se pudieran luchar contra los berberiscos. ¿De acuerdo? Vale. Germanías viene de la palabra germà en valenciano, ¿vale? Porque ya os lo he dicho, germà. Ellos eran gremios, estaban germanados, eran hermanos, estaban los pintores en un grupito, los carpinteros en otro grupito, ¿vale? Y claro, aquí estaba este señor, Miquel Estellés, que arrasó todo Alcalá de Xivert en 1521. Si no fuera poco su obra y gracia que hizo aquí, pues en 1547 llegaron los berberiscos. ¿Vale? Ya hemos dicho que las Germanías de Valencia atacaban a los berberiscos, pero no lo pudieron evitar y llegaron a nuestras costas. Así que, momento de hablar de ellos. Vale. Los piratas berberiscos, ¿quiénes eran? Eran piratas y corsarios del norte de África. Se llamaban berberiscos porque el norte de África, digamos que estaban habitadas por los bereberes, una tribus nómadas que se movían, depende del momento, por el desierto, y empezaron a conocerlos con esos nombres. Sembraron el caos por todo el Mediterráneo, robaban, saqueaban, hacían esclavos. Pero hacían una
siervas o limpiadoras o mano de obra para sus palacios. Bien, ahora como curiosidad os traigo, no sé si lo sabíais, que ese mercado de esclavos de Argel hubo un señor muy famoso que lo apresaron en las costas de Cataluña y lo tuvieron preso, se salvó, porque estuvo 5 años allí y él pues se las ingenió para que no convertirse ni en pirata ni ser ejecutado por ser hombre. Ese hombre no era ni más ni menos que Miguel de Cervantes. Bien, Miguel de Cervantes estaba de viaje por Cataluña y lo hicieron preso cuando él tenía 28 años. Resulta que cuando lo apresaron los berberiscos y los cachean, ¿no? Miran a ver si iban joyas, iban dineros y tal, encontraron 2 documentos, una carta del duque de Sesa y otra de don Juan de Austria. Entonces los piratas dijeron, este señor es importante, este señor hay que pedir mucho dinero. Entonces decidieron pedir 500 escudos por su rescate, porque claro, hacían presos, pero si conseguían dinero de ellos, pues los dejaban un ratito en prisión y si no les pagaban el rescate, pues ya los mataban. Pues el señor vieron cómo era importante, pues pidieron 500 escudos por él. Vale. Su familia no podía pagar 500 escudos ni de lejos. Así que su madre vendió tierras, su tía también vendió tierras, familiares suyos se endeudaron, su hermano también, su hermano acabó siendo preso también de los berberiscos porque lo intentó rescatar. Y pues hizo 3 intentos más de escape y ninguno tuvo éxito. Al final, que entre la familia, amigos y recolectas que estuvieron haciendo por conventos de Madrid, por iglesias y diferentes lugares y familiares, consiguieron recaudar los 500 escudos y rescatar a Miguel de Cervantes después de 5 años preso y ya lo trajeron en barco de Argel a Denia, a las playas de aquí de Valencia y de allí de camino a Madrid. Bueno, pues Miguel de Cervantes durante estos 5 años y durante 3 intentos de estar preso, o de 3 intentos de escape de los berberiscos, pues el señor, pues aburrirse no se quiso aburrir, porque hizo lo que mejor sabía hacer, y no era más que nada que escribir. Y escribió Los baños de Argel. Así que si queréis ver cómo era la vida, cómo trataban los berberiscos a los esclavos, cómo era la vida de esas concubinas que habían hecho presas en las costas de Levante, pues os recomiendo el libro de Los baños de Argel, que es una comedia, un teatrillo en comedia, que está gracioso, que ahí cuentan la historia de un señor que lo hacen preso, más que nada un guiño a su vida allí, a su estancia allí, que se enamora de una mora y bueno, pues no os voy a contar cómo acaba la historia, pero es una comedia. Continuamos. Bien. Los piratas berberiscos eran nuestros enemigos, o sea, enemigos de toda la costa de España, costa de Levante, entiéndase. Para ello, para defenderse, construyen unas torres de vigía. Ya os he comentado antes que se crearon las Germanías de Valencia y vale, para frenar su paso. Pero aún así, los berberiscos llevaron por delante a 1.500.000 personas. Entre hombres, mujeres, niños, en fin, sembraron el caos. Y me llamaba mucho la atención este dato, y estuvieron activos hasta el siglo XIX, o sea, no consiguieron pararlos desde el siglo XVI que aparecen hasta el siglo XIX, que es prácticamente, hablando en historia, ayer, gracias a la conquista del norte de África por parte de Francia, ¿vale? Cuando llegan los franceses y arrasan todo Egipto y toda esa época, Napoleón y todo eso, pues hasta esa época los berberiscos están sembrando el caos por aquí, por Valencia, y bueno, y por Murcia y por Cataluña, toda esta costa. Así que es momento de hablar de la costa, de la defensa de la costa, ¿vale? Ya os he dicho que la gente tiene miedo de los piratas, igual que he comentado en otras ocasiones la historia de por qué el puerto de Valencia está tan lejos
según dicen en la época, pensamiento de los arquitectos, era para que las balas del cañón se deslizaran. ¿Vale? Lo dicen en varios documentos, para que evitar el mayor desastre posible si impactara una bala. Su entrada estaba siempre a 6 metros de altura y para acceder se echaba, digamos, una soga o una escalerita de estas de sogas con tablitas que se quitaba y se ponía cada vez que alguien entraba en la torre. Tenían 3 pisos de entrada, o sea, tres niveles para mejor defensa. Por si conseguían entrar en el primero, se podían cerrar perfectamente, bloquear los otros 2 pisos y poder defender la torre. Y en el interior siempre habían 4 personas, 2 de infantería, de pie, y 2 a caballo. Estos eran importantes, la mayor parte de esta gente a caballo no es que fueran soldados con lanzas, sino que más bien eran mensajeros. Eran gente con caballos veloces, que sabían rutas, técnicas para esconder mensajes, y era por, en caso de necesidad, salir corriendo a avisar a la población o al castillo o a otras torres. La defensa será mediante saeteras, ahora veremos unas fotos, y posteriormente, pues tras la época moderna, ya se introdujeron las troneras. El tema de la comunicación, ya os he dicho que había mensajes a través de esos caballos, y también se hacía con fuego, humo y juego de espejos, de luces con espejos, los movían y comunicaban con otras torres. Vale. Existían 2 tipos de torre. Estaban las torres vigía y las torres de la playa. Ahí he puesto una lista que vamos a nombrar estas 6, así que vamos a verlas una por una. Las torres vigía, estas de la Serra de Irta, veis, mirar el peñasco que hay. Desde ahí arriba podían perfectamente controlar todo aquel barco que se aproximara. Fijaos, su arquitectura es cilíndrica, como ya os he comentado, y está construida en base de sillares, grandes bloques de piedra que ahora veremos en detalle. La torre de Badum, de Peñíscola, que es muy bonita también, muy bien conservada, tiene un paraje alrededor increíble. Ahí podéis ver unas ventanitas, ahí arriba hay como una especie de balconcito, ¿vale? No sé si muevo el cursor, no sé si se verá en la pantalla. ¿Se ve? Vale, pues ahí tenemos una especie de balconcito y aquí tenemos una ventanita también. No mira hacia la costa, pero también mira hacia el interior, hacia otras torres, porque claro, tenían que controlar, también podían llegar por tierra o ver si venía algún mensajero. Continuamos. La torre de Brie, esta ya está en un estado un poquito peor. Veis que tiene también aquí el balconcito, las ventanas, la puerta de acceso. ¿Veis? Aquí se puede observar un trocito de altura a la torre, a la entrada de la torre. Veis que son sillares de piedra, unos más grandes que otros, toscos, porque era una torre de vigía, no era un castillo bonito para un noble, simplemente era un torreón fuerte para guarecerse y proteger. Más que nada estos eran para vigilar a quienes venían, ¿no? Como una especie de faro. Vale. Ahora continuamos. A diferencia tenemos las torres de playa. Las torres de playa eran fortificaciones, unos pequeños castillitos a nivel de tierra, al lado de la playa, mirad la playa ahí al fondo. Este es la playa de Burriana, la torre del mar. Tenemos el balconcito, este mirador, las ventanitas, son sillares de piedra, todos fuertes. Y bueno, y así podemos seguir continuando. La de Cassin también tiene aquí 2 torretas de defensa, troneras, saeteras. Esta es curiosa porque está protegida, está, digamos, arquitectónicamente. Aquí tenemos unos sillares más pequeños, pero tenemos aquí unas cadenas que se llaman arquitectónicas para proteger las esquinas, para que el edificio aguantara, porque si pegaran aquí un cañonazo podía derribarse y
y era una forma de protegerlo. Aquí literalmente está a nivel de playa, frente a la costa. Vale, la última torre que os traigo es Torre Nostra. Torre Nostra está en Torreblanca y, como veis, igual que la anterior, tiene dos torrecitas con saeteras, troneras, las cadenas de piedra por aquí. Esta torre es de piedra clarita y de ahí vino el nombre de la ciudad de Torreblanca. Vale, y ahora ya que sabemos un poquito de torres, es momento de hablar de la Torre de San Juan, la que estaba en la playa del Cocebre. Actualmente de esta torre no queda nada. He intentado buscar imágenes de ella para traerlas y no he encontrado nada. Decían que era cuadrada, así que he hecho una recreación de dibujo de cómo podría ser. Y nada, hasta ahora un tiempo había unos trozos de piedras en el suelo, unos sillares, pero actualmente hay una casa, un edificio de viviendas en su lugar. Vale, la Torre de San Juan cuenta la historia de que un día hubo un morisco que vivía aquí en Alcalá de Sirvent y estaba enfadado porque habían expulsado la población morisca de la ciudad, y él pues entró a la ciudad y empezó a decirle a todo el mundo que se encontraba muy mal, que lo sentía mucho, que habían venido sus amigos a invadir la población, los musulmanes, pero que había habido una tormenta muy fuerte y que los barcos se habían hundido por la zona de Formentera. Y así que, como había ese temporal que nombraba el musulmán, había llegado aquí, a Alcalá de Sirvent, pues la gente lo creyó. Creyó que estaban a salvo, que se habían hundido los berberiscos y que no había nada que temer. Así que retiraron la guardia para hacer un temporal allá arriba en la torre, pues volver al pueblo. Y retiraron todas las guardias y todos los vigías de las torres, incluida la Torre de San Juan. Y esa noche, como estaba todo desprotegido, el musulmán hizo entrar a la población de noche, fueron desembarcando todos los berberiscos hasta que llegaron ante la puerta de San Juan. Allí al amanecer es cuando se enfrentaron los 500 musulmanes berberiscos. Quisieron entrar en la torre y claro, el pueblo pidió ayuda a la Orden de Montesa, pero la Orden de Montesa estaba en San Mateo y de allí a aquí iba a tardar un tiempo. Así que los vecinos decidieron hacer frente a ellos. Se armaron con lo que tenían, palos, azadas, lo que encontraron, y se enfrentaron durante 8 horas interrumpidas contra ellos. La torre se incendió, se salvó un poquito del incendio, un poquito solo. Y bueno, después de la cruenta batalla, pues los musulmanes fueron derrotados. Se fueron tan deprisa, cuenta la historia, que se fueron tan deprisa que se dejaron a los pies de la muralla sus muertos y sus heridos, entre ellos el capitán musulmán que había organizado todo el asalto. Así que un vecino de aquí de la población lo cogió, lo mató y lo quemó en mitad de la plaza. Vale. Así que gracias a este trágico hecho, pues la población de Alcalá de Sirvent dijo ya no más. Restauraron la torre y mandaron grabar en uno de sus sillares la historia que os traigo ahí escrita, para que nunca más se recordaran y nunca más fuera desprotegida la ciudad de sus guardias, no fuera nunca olvidada su defensa de estos grandes héroes que durante 8 horas la velaron. Actualmente, como ya os he dicho, la torre ya no existe y esta placa, esta
Vale, con todo esto pues ya os he contado un poquito, brevemente, porque entre el compañero y lo que se va a ver esta tarde, no quería alargar mucho la charla, así que muchas gracias y ya está. Esta tarde a las 6 nuestros compañeros de Puzol van a hacer una ponencia sobre la Orden de Montesa, porque como sabéis y ya han explicado nuestros compañeros, pues en la fecha de 1547 era la Orden de Montesa la que defendía nuestra población. Van a hacer la ponencia sobre la Orden de Montesa a las 6 de la tarde aquí mismo en la Casa de Cultura. Y mañana, por la mañana, teníamos una marcha para el castillo, pero como anunciaron el 100% de lluvia, se ha suspendido. Y hasta por la tarde a las 7 en la calle de San Juan, en la puerta, vamos a hacer un manifiesto y después seguidamente en la iglesia parroquial un concierto de música medieval y al finalizar unos fuegos también espectaculares delante de la iglesia. Estáis todos invitados. Y ahora si queréis subir al campanario, el campanario está abierto y en la calle de San Juan, si queréis acercaros, podéis ver la placa que ha cambiado el ayuntamiento y también a las 1:30 tenemos una comida de hermandad en la Tasca. Si alguien quiere venir, pues que me lo diga y lo diré al restaurante. Vale, gracias.